Iniciar esta charla de gestión estratégica de ciberseguridad, pero específicamente planteándolo desde el rol que tiene la ciberseguridad en el directorio. Yo sé que es un tema que se ha tratado desde distintas aristas y consideramos súper relevante el poder tomar esta mirada desde el directorio. Quiero presentarles a Juan Carlos Monroy. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Lima, MBA de la Universidad del Pacífico de Perú. Ha cursado distintos programas de desarrollo como Executive Development del programa de la Escuela de Wharton en la Universidad de Pensilvania. Es director certificado también nuestro del programa internacional que llevamos de directores con el Institute of Directors de Londres. Bueno, tienes una vasta experiencia, Juan Carlos, y lo hemos visto específicamente liderando áreas de operaciones y tecnología, y además en tu rol como director. Y en ese sentido también eres profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, en pregrado y también en posgrado, y actualmente estás como gerente corporativo de tecnología y soluciones digitales EFE, que empresa Ferrocarriles para el Estado. Y anteriormente te tocó ocupar roles de trascendencia en distintas organizaciones y sectores, desde la banca como Security, BHP en el mundo de minería, Base Metales en distintos países, Santander y en IBM. Quiero agradecer que hoy día estés con nosotros, que hayas preparado esta sesión, porque yo creo que hoy día una de las cosas más relevantes tiene que ver específicamente con esta capacidad de incorporar distintos ámbitos en el rol que tenemos del directorio. Así que nada, te dejamos acá con la audiencia. Ya tenemos 45 personas conectadas, quizás algunas reglas de funcionamiento. Quisimos ponerlos a todos como una llamada. Entonces, recordar mantener el micrófono en silencio. Si alguien tiene alguna consulta, idealmente hacerla hacia el final de la charla, a no ser que respecto de algo particular haya quedado una duda. Entonces levantamos la mano para que Juan Carlos pueda resolver esa duda. Comentarios, apreciaciones, todos al final, con la idea de que Juan Carlos nos pueda hacer la presentación y de esa manera poder avanzar. La mano se levanta en participantes y ahí uno tiene la posibilidad de levantar la mano por Zoom. Juan Carlos, todo tuyo. Ya tienes más de 50 personas conectadas a tu charla, así que nada, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Faba. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, muchas gracias, Faba. Muchas gracias al Instituto de Directores de Chile por darme esta oportunidad dentro de las innumerables ocasiones en que el Instituto de Directores organiza distintos eventos. Se vio a bien que pudiéramos organizar esta charla general acerca de temas de ciberseguridad, específicamente, como bien decía Faba, con una mirada de alto nivel, con una mirada desde el directorio con mucho énfasis. Mientras vamos conversando respecto al tema y mientras se van uniendo un poco distintas personas, voy a poner aquí una pantalla de fondo como para ir centrando un poco la conversación. Todo el tiempo estamos viendo una serie de noticias y una serie de indicadores y de noticias en los diarios que nos hablan acerca de la importancia y la relevancia de este tema de la ciberseguridad. Algunas veces le damos, por supuesto, el debido peso específico, algunas veces no. Y sin ninguna duda, este es un tema súper relevante y súper trascendente que tenemos que conocer. Tenemos que hacernos responsables de educarnos respecto a este tema, cada uno en su debida instancia, ¿no? A nivel gerencial, a nivel técnico, a nivel operacional, pero sobre todo también para aquellas personas que tienen o que tenemos algún rol en algún directorio de alguna compañía. Es importantísimo que nosotros tengamos conocimiento acerca de esto y las eventuales responsabilidades que esto también podría tener en algún momento. Yo sé que en la charla hay personas que seguramente son directores de compañías, otros que se están preparando para estos roles, pero también tenemos personas que son gerentes de algún nivel X en sus organizaciones o que ocupan un nivel de responsabilidad. Y no es que la charla no sea para ellos, obviamente es para todos, pero la idea es que podamos entender cómo de una mirada del directorio
cuáles son los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta, qué cosas hay que preguntar y si estamos al otro lado del mostrador, bueno, estar preparados para este tipo de inquietudes que eventualmente nos puedan hacer o proactivamente trabajar en estos temas. Comentaba para las personas que recién se fueron uniendo un poco el alcance de la presentación. Entiendo que va a haber disponibilidad de este material también después. Mientras vamos esperando que más personas se puedan unir a la reunión, les voy a pedir, si es que por favor, aquellos que lo deseen, puedan escanear este código, responder estas dos preguntas. Son dos preguntas que son, la primera se responde e inmediatamente la segunda a continuación. Lo que pretendo hacer con esto es ir generando las distintas charlas que eventualmente pueda tener la oportunidad de dar de forma similar, ir generando una base de datos y de conocimiento real de cuál es la percepción que existe en las diferentes organizaciones respecto a estos temas. O sea, no es obligatorio participar de la encuesta, es anónima, por supuesto, y no va a aparecer ninguna mención a ustedes ni a las organizaciones, pero si lo pueden hacer, sería fantástico, porque siempre leemos una serie de datos y cosas en los diarios que nos dicen, en tal empresa pasó tal cosa y el 65% de los incidentes se deben a esto y el 45% de la gente no tiene idea de lo que se trata de seguridad y el 10% de los directorios no sabemos de dónde viene toda esta información. Seguramente viene de alguna fuente importante. Lo que yo estoy tratando de crear es, con personas que realmente existen en este tipo de charlas, contestar preguntas claves e ir almacenando una cierta data. El objetivo no es al final de la presentación, y es que hay un grupo de respuestas importantes, eventualmente lo podemos mostrar, y seguramente que después cuando hagamos alguna reseña en LinkedIn del resultado de esta charla, comentaremos un poco al respecto. Así que si tienen a bien escanearlo y contestar estas preguntas, sería fantástico. Para aquellos que vayan ingresando posteriormente a la charla, voy a dejar el QR ahí, que lo único que hay que hacer es capturarlo, e ingresan directamente a estas preguntas. ¿Ok? Vamos a continuar, y como decía hace un instante, el QR se va a mantener ahí al costado de algunas de las primeras láminas, no de todas, para que podamos tener acceso a estas preguntas. En la misma línea de lo que comentaba hace un instante, de la cantidad de información que nos llueve por todos lados, creo que todas las semanas vemos artículos en los diarios, en LinkedIn, en redes sociales, acerca de este tipo de cosas, de la importancia que es esto, que la cantidad de ataques se han crecido notoriamente, que tenemos indicadores que a veces nos suenan como exagerados. Cuando uno lee este tipo de cosas en el diario y dice, ¿cómo puede ser posible que hayan 14.000 millones de intentos de ciberataques en Chile en un año? Uno dice, no, esto no puede ser. O sea, aquí, ¿qué cosa estamos considerando como un ataque dentro de los 14.000 millones de intentos de ciberataque? No vamos a cuestionar la fuente de información, este es un diario de reconocido prestigio, y obviamente información seria y relevante. Y por otro lado, cuando vemos noticias como estas de las vulnerabilidades, no entendemos de qué se trata. Cuando yo voy a un directorio me hablan de los riesgos, nunca me hablan de este tipo de cosas. Cuando esto lo extrapolamos a casos reales para ver si realmente será verdad que tenemos esta cantidad de intentos de ciberataques en nuestras organizaciones, para sensibilizar un poco, pues en una muestra de una empresa real del mes pasado, con una cantidad de empleados no menor, que probablemente se puede parecer más o menos a seguramente varias de las organizaciones en las que ustedes mismos trabajan, el comportamiento es este. O sea, que hemos tenido más de 1.000 o cerca de 1.000 ataques posibles de algún tipo de los que se mencionan en esas características. Estamos hablando de 30 ataques por día, una cantidad inmensa. Y cuando vemos si esto lo extrapolamos a los intentos o amenazas que hemos sufrido en el correo electrónico, solo en el correo, 30.000. Entonces, y probablemente son datos que al interior de sus organizaciones, a un nivel de directorio, no se conocen.
y no se sabe que realmente esto es la gravedad de lo que eventualmente nos está pasando. Porque si de esos 30.000 hay uno que haya tenido éxito, probablemente tendríamos un serio problema. Entonces, lo primero que trato de comentar cuando conversamos con esto, con gerentes de alto nivel, directorios, diferentes instancias, es que a pesar de que muchas veces escuchamos de esto, a pesar de que muchas veces decimos, y esto es importante, a pesar de que muchas veces lo comentamos y decimos, yo creo que sí deberíamos empezar a tocar este tema a nivel de un comité o a nivel de la alta dirección, lo que realmente está pasando es que en el fondo no estamos tomando este tema de verdad y no estamos avanzando en lo que sería una conciencia digital de la de real relevancia de este tema. Y cuando digo conciencia digital, es también un poco empezar a hablar con propiedad y empezar a entender realmente de qué se trata este tema, capacitándonos, teniendo este tipo de charlas, conversando del tema, asesorándonos adecuadamente, viendo cómo esto realmente tiene implicancias en nuestra organización y asegurarse que realmente a nivel del directorio los recursos estén destinados a este tema en serio y que de alguna u otra forma podamos recibir en la periodicidad que se defina información acerca de qué es lo que está pasando en este tema en nuestra organización, no en la estadística del diario, no en la página web donde hemos visto todas estas informaciones de carácter general, que son importantes, pero que en el fondo lo que realmente es trascendente es lo que está pasando en nuestra organización, donde nosotros tenemos un nivel de responsabilidad que eventualmente, con las nuevas leyes marco y de ciberseguridad y de protección de datos que están en ciernes, eventualmente pueden acarrear responsabilidades no menores a nivel de los directores, incluso de forma individual, como eventualmente podemos ver en temas ya regulatorios. Entender de que cuando hablamos de que estamos enfrentados a un ciberespacio donde nosotros somos parte de todo esto, es así. Basta que estemos conectados en este minuto a esta charla, ya estamos siendo parte de un ciberespacio global, donde cualquier persona que probablemente ni siquiera está sentado aquí cerca de nosotros y está conectado a esta charla y está en Bielorrusia, ya está participando de este mismo evento, donde cuando nosotros comenzamos a conversar al interior de nuestra organización de la ciberseguridad, la seguridad de información, a veces mezclamos los conceptos porque de repente no se entiende claramente de qué se trata una cosa y se trata de otra. Pensamos que la seguridad de información es única y exclusivamente proteger los archivos que tenemos en nuestros equipos o nuestros servidores, cuando este es un concepto mucho más amplio que involucra temas de seguridad digital y seguridad física de la información. Un papel que yo tengo impreso, que no tiene adecuadamente un carácter de reservado, confidencial, de uso interno y que está expuesto, es un tema de la política de seguridad de información. Y la parte en la cual todo esto se relaciona con información de carácter digital, ahí es donde entra a tallar el tema de la ciberseguridad para ayudarnos a resguardar, a proteger, evitar que esta información digital sea expuesta o sea mal uso. Entonces, un poco para aclarar la relación entre estos conceptos, que es parte de conocer los términos y tener un poco de conciencia digital mucho más interiorizada. Lo mismo que nos pasaba cuando hablábamos hace 5 o 10 años del tema de transformación digital y que a veces decíamos, esto es, esto no es. Entender un poco el tema de verdad, qué es lo que significa y cuáles son estos dos conceptos claves y cómo se correlacionan. Y en esta misma línea, la idea es que cuando nos hablan de ciberseguridad, en general, cualquier asesoría que uno a veces contrata o trabajo que se hace en una empresa, por lo general ataca diferentes categorías, ¿no? Categorías de detección, categorías de protección, y en lo que entra a tallar específicamente en el tema del directorio es entender cómo podemos gestionar los riesgos asociados al tema de ciberseguridad y seguridad de información,
dentro del contexto de, por supuesto, el apetito de riesgo y la tolerancia al riesgo. Los riesgos de ciberseguridad tienen que ser gestionados bajo este mismo ámbito, igual como gestionamos los otros riesgos de la empresa, no con un lenguaje distinto. Es un riesgo, por supuesto. ¿Se enmarca dentro del apetito de riesgos que definió el directorio para esta organización? Absolutamente. ¿Se enmarca dentro de los parámetros que el directorio definió como de tolerancia al riesgo en la organización? Sin ninguna duda. Y en ese concepto surgen otras dos cosas que nosotros tenemos que manejar. Porque tradicionalmente lo que pasa es que centramos la conversación en esta palabra. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la posibilidad de que esto se materialice? Vemos estas matrices de impacto, probabilidad. Seguramente en algún comité del directorio o el directorio mismo se debería ver esto, sin duda. Y ojalá ahí están ingresados los temas de ciberseguridad y seguridad de información. Ojalá, no necesariamente siempre es así. Pero nos olvidamos de que existen otros dos conceptos que son claves para entender este tema y que yo no pretendo de que a un nivel de directorio seamos especialistas en el manejo de estos conceptos, pero sí que por lo menos tengamos idea de que estas dos palabras son importantes y que estas dos palabras son importantes porque nos permiten también hacer las preguntas correctas. Porque el riesgo no es otra cosa que la materialización de una amenaza que se aprovecha de una vulnerabilidad. Entonces, la madre del cordero es entender cuán vulnerables somos. Y probablemente eso no lo estamos preguntando. No estamos diciendo, ¿existe en nuestra organización un análisis de las principales vulnerabilidades de nuestros activos críticos de información? Esa es una buena pregunta para hacérsela en cualquier comité, a cualquier gerente de tecnología, a cualquier oficial de seguridad. Ya sé cuáles son los riesgos y estamos trabajando en eso, pero ¿se ha hecho este análisis? Me gustaría verlo, o me gustaría que cada 6 meses alguien venga y me comente acerca de la actualización de cuán vulnerables o no somos en nuestros sistemas más críticos de información. Perfecto. Esto es igual a como cuando en la época de plena pandemia yo sabía que eventualmente había un virus que me podía contagiar y por lo tanto había una amenaza de que eso me pudiera pasar en cualquier momento. Pero yo soy más vulnerable si ando caminando por la calle sin vacunarme. No voy a entrar aquí en la discusión de vacunas, antivacunas, pero sin vacunarme, sin mascarillas, sin ningún tipo de protección, estoy súper vulnerable y esa amenaza se va a aprovechar de esa vulnerabilidad. Entonces, más que ver la estadística de cuánta gente en realidad se está enfermando, yo estoy siendo vulnerable porque yo como empresa, yo como persona, no estoy tomando el resguardo que debería tener. Y esa es una palabra que deberíamos conocer, preguntar y también levantar al interior de la organización. No solamente ver la materia de riesgo, sino ver cuán vulnerables somos, en qué cosa, digamos. Es como una pregunta importantísima y es como cambiar el switch del tipo de pregunta que estamos haciendo. Cuando hablamos de los tipos de riesgos a los que normalmente nos exponemos en estos ataques de ciberseguridad, pueden existir muchos, pero por lo general podríamos agruparlos en estos 4. Hay un riesgo normativo de que si yo incumplo algo, es pena del infierno porque la nueva ley de protección de datos me va a obligar a determinadas cosas, o la nueva ley de marco de seguridad va a imponer determinados resguardos que yo como organización debería tener. Hay un riesgo reputacional, por supuesto, a nadie le gusta estar en el diario sabiendo de que se robaron información de mis clientes, que los datos de tarjetas de nuestros clientes andan por ahí. Por supuesto, hay un tema de exposición que nadie quiere estar expuesto a eso. Hay un tema de riesgo de tecnología de información, porque obviamente esto va a afectar mi continuidad operacional una hora, un día, una semana, en lo que sea. Voy a perder eventualmente información, voy a perder ingresos, voy a tener daños a mis activos tecnológicos. Yo creo que esto de alguna u otra forma, qué bien, lo escuchamos, lo hemos conversado, está en el radar de muchos de nosotros, seguramente en nuestros comités de dirección o de riesgos, ojalá o comité de ciberseguridad y seguridad de información, también se hable de esto, pero lo que muchas veces estamos dejando de lado, y lo comento por experiencia práctica en conversaciones con colegas en este mundo, es el tema de los riesgos súper relevantes
que tiene los sistemas de infraestructura crítica, llámese lo que es la tecnología de operación. Todo lo que son los sistemas que se basan en información eléctrica, todos los sistemas que se basan en temas de transporte, ferroviario, metro, puertos, barcos, aviones, todos aquellos que trabajamos en industrias donde este tipo de activos son parte de nuestra operación o relacionado, tenemos que tener mucho ojo en este tema y ponerle muchas fichas a esto, porque es algo como que uno dice, nos preocupamos de la ciberseguridad en el mundo tradicional de la tecnología de información, como que este tema no lo estamos tocando, y hay que tocarlo, porque en el mundo de la tecnología de información, el correo, el ERP, el SAP, el PIB, los archivos compartidos, todo lo que normalmente conocemos en ese mundo, si existe un ataque, si existe una pérdida de información, por supuesto que es importante. Por supuesto que tiene un impacto en la continuidad del negocio. Por supuesto que tiene un impacto en el tema económico que va a significar recuperarnos todo eso. Pero si tenemos un problema, cuando nosotros manejamos un sistema de tecnología de operación en el cual están involucradas personas, se muere gente. Esa es la gravedad del tema. Si yo engañé a un sistema para decirle que puedo hacer un mantenimiento eléctrico y el switch de la pantalla me está diciendo que no hay energía en este momento y alguien fue capaz de intervenir eso y engañarme diciendo que no hay energía cuando sí la hay, pues ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, ojo con ese tema. Aquellos que trabajen en este tipo de organizaciones, es un tema que hay que tocarlo desde ya. Y en nuestra política y en nuestros trabajos que hagamos de ciberseguridad y seguridad de información, esto tiene que estar sin ninguna duda. Siempre pensando en que, como dice ahí abajo, algunos desastres ocurren lentamente. De repente no somos conscientes que esto nos está pasando y que eventualmente esto nos va a pasar. Tomemos conciencia desde ahora, digamos, ¿no? Y eso nos lleva a ir cerrando la primera parte, esto lo he dividido como en 3 bloques, perdón, no había dicho eso al comienzo. La primera parte que tiene que ver con el tema de cómo interiorizamos este concepto de la conciencia digital, que no es otra cosa que entender claramente este tema, de qué se trata la ciberseguridad, para poder gestionar los riesgos a los cuales se ven expuestos nuestros activos de información, nuestros sistemas, y asegurar los niveles a estándares y las regulaciones actuales y futuras. Sabemos que va a venir nuevas leyes mucho más estrictas al respecto. Preparémonos para eso, porque eso es mañana, en muy corto plazo. Algunas preguntas claves que si yo fuera director de una organización X haría, digamos, ¿no? Esto es como tarea para quedarnos con eso en la mente. Pueden haber muchas, por supuesto, y seguramente muchas de esas, los que actúan en un directorio o los que participan en un directorio recibiendo y respondiendo, ya se las han hecho, pero probablemente no necesariamente estas. ¿Existe una definición en empresa de activos críticos de información? ¿Existe eso? ¿Existe en empresa un análisis de las vulnerabilidades para nuestros sistemas críticos? ¿Me puede usted mostrar esto, señor gerente general, señor gerente de tecnología, XX? ¿Me puede mostrar si esto se ha hecho? Ok, no quiero saber el detalle, pero ¿existe esto? O sea, ¿cómo estamos gestionando los riesgos de seguridad, de ciberseguridad, si no hemos hecho esto? ¿Estamos haciéndolo porque alguien nos dijo que este era el riesgo? ¿Se han presentado los principales riesgos de la industria en la cual yo trabajo para hacer un benchmark y para saber dentro de esos riesgos tipo en que esta industria tiene, a cuáles eventualmente nuestra organización podría estar expuesto? Como digo, hay múltiples inquietudes. Aquí les estoy dejando como una guía base para decir el mensaje 1, asegurémonos que esto pasa, preguntas claves, preguntemos esto, a ver cómo nos va. Y tiene mucha relación también con los resultados de las encuestas. Aquí estoy viendo que ya hay varios que han contestado, variopinta la cuestión. Bien, entonces como primer mensaje, primer contexto, primeras preguntas. Vamos al segundo mensaje.
Hablamos de que muchas veces en nuestra empresa somos los líderes de la transformación digital, que tenemos una agenda digital súper buena, que hemos entendido el concepto de fondo, que esto significa que estoy cambiando el modelo de mi negocio gracias a las capacidades digitales que he podido construir y cómo he podido interiorizar que esas capacidades digitales realmente afecten mis procesos de negocio y por lo tanto mi modelo de negocio se ha visto optimizado y mejorado. Este es un resumen de una correcta interpretación de lo que es la transformación digital, a diferencia de lo que muchas personas hasta el día de hoy probablemente manejan, a pesar de que esto tiene más de 20 años que está en boga y quizás 10 o un poco más desde que aquí se empieza a hablar con mucho más énfasis, y de repente a veces confundimos de que implementar un programa de transformación digital tiene que ver con alguna de estas cosas que están puestas ahí en este círculo, que yo digo voy a mejorar el proceso, lo voy a digitalizar, voy a escanear estos archivos, estos papeles, voy a mejorar la experiencia de usuario, claro, pero cuando todo esto no se engloba como un programa de transformación digital, lo que estoy haciendo son proyectos o iniciativas de mejoramiento, iniciativas tecnológicas, no estoy transformando nada, porque no estoy transformando el modelo de negocios de mi empresa, aprovechando las capacidades digitales que esto puede tener. Hasta ahí, si lo llevamos del concepto de transformación digital, y eso da para otras charlas y otros tipos de varias conversaciones. Sin embargo, si yo estoy pensando que dentro de mi programa de transformación digital no tengo contemplado una adecuada estrategia de ciberseguridad que lo acompañe, vamos muertos. Porque obviamente, mientras más capacidades digitales yo construya, que no estoy protegiendo adecuadamente desde el punto de vista de la ciberseguridad, lo que estoy haciendo es crear más vulnerabilidades y tener más puertas abiertas, porque una cosa no acompaña a la otra. Por lo tanto, ojo con este tema. Preguntar, indagar, comentar, averiguar. Nuestra agenda digital, nuestro programa de transformación está contemplando que a la par vamos desarrollando adecuadamente y vamos actualizando nuestras políticas, nuestros procedimientos de ciberseguridad y seguridad de información, o no. Y si es no, bueno, ¿qué estamos haciendo para eso? Y esto nos lleva a un segundo nivel de aclaración de mensaje y de preguntas. La ciberseguridad no es un proyecto de que yo contraté a un asesor, vinieron, me dijeron, esto es lo que hay que hacer, implementamos este software, muchas gracias. Es una evolución permanente. Es un pilar en el camino de mi iniciativa de transformación digital de mi compañía. No son separados, no corren cada uno por su cuenta, son complementarios y son parte integral de lo mismo. Pretender que voy a hacer un proyecto o un programa, desarrollo de transformación digital en mi empresa durante el tiempo y que eso me va a acompañar la evolución de mi modelo de negocio sin pensar que a la vez tengo que ir actualizando mis temas de ciberseguridad, eso no existe. Y si lo estamos haciendo así, no es lo correcto. Preguntas claves. En la agenda digital de mi empresa, ¿cómo está representada la ciberseguridad? Entonces, si en algún momento dado, a nivel de directorio, se presenta este tema, se habla de la actualización de nuestro tema de transformación digital, preguntar, si podrían explicar si realmente el tema de ciberseguridad está acompañando esto. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra estrategia para que evolucione el concepto de seguridad acompañando las nuevas tecnologías que yo estoy implementando en mi organización? Nos vendieron un proyecto para implementar una mega actualización tecnológica y se aprobó eso. Bueno, hay que preguntar dentro de esa mega actualización tecnológica cómo está representado el tema de la ciberseguridad, porque estoy implementando una tecnología nueva que eventualmente va a generar más vulnerabilidades que yo no las tenía antes,
Y por lo tanto, al no tenerlas antes, me tengo que preparar para poder estar protegido al respecto. Entonces, primer concepto, conciencia digital, algunas preguntas para poder asegurarnos de esto. Segundo concepto, transformación digital y ciberseguridad van de la mano y van intrínsecamente relacionados. Y algunas preguntas que nos llevan a poder resolver algunas de estas inquietudes. Creo que había una pregunta, ¿no? Parece. Bien, vamos al tercer concepto clave de este tema. ¿Cómo se administra todo esto? Porque ya entendí que de alguna forma interiorizar el tema de la conciencia digital es importante. Check, voy trabajando en eso. Ya entendí que el tema de la transformación digital y la ciberseguridad son componentes íntimamente integrados. Perfecto. Comienzo a interiorizarme un poco más de esto, a preguntar a la alta gerencia cómo se está trabajando en estos temas. Pero no puedo dejar de lado que todo esto tiene que estar enmarcado en un gobierno de la organización. Y por lo tanto, en una publicación reciente que estuve revisando, a pesar de que uno dice, no, pero sí, yo lo tengo bien interiorizado, esto lo tengo perfectamente gobernado en mi organización, como estamos viendo aquí en la encuesta que después la vamos a poner, vemos de que no necesariamente esto es así en común denominador, y sin ninguna duda, los directorios, los boards, hasta el día de hoy, incluso, ven este tema como un tema eminentemente tecnológico, técnico, cuando en realidad es un imperativo estratégico. Así como lo comentamos hace un instante, si yo pensaba que la transformación digital es un imperativo estratégico para el desarrollo de mi empresa y es un objetivo estratégico importantísimo, sabemos de que la ciberseguridad tiene que estar implícita en eso. Entonces, de alguna u otra forma, hablar de esto y gobernar de esto es un imperativo estratégico que involucra a muchas áreas y a muchas personas en la organización. No es la responsabilidad solo del gerente de tecnología, no es la responsabilidad solo del CISO, el Chief Information Security Officer, para quienes no habían escuchado este término, o el bien o mal llamado oficial de seguridad, como a veces lo conocemos. No es responsabilidad solo de estas personas, solo del área de auditoría interna o de gestión de riesgos. Es una responsabilidad en la cual existen accountability en diferentes órganos de la organización y todos de alguna forma somos responsables en este concepto de las líneas de defensa, de la primera, segunda línea, que es una manera de enfrentarlo, no es la única, pero es una manera comúnmente conocida en la mayoría de nuestras organizaciones. Y por lo tanto, incluye responsabilidades de muchas áreas, como bien dice aquí, finanzas, CIO, operaciones, el gerente general, el directorio, auditoría, gestión de riesgos, de muchas de estas áreas. Por lo tanto, los métodos que nosotros, las normativas que el directorio, a través del gobierno corporativo de la empresa defina, tienen que trascender a todas estas áreas. Cuando se vuelve un tema técnico, como bien dice aquí, y se vuelve un indicador operacional, un indicador, una cosa, y por lo tanto el tiempo que se le dedica en el directorio a esto es muy acotado, cuando en realidad tiene que ser cuando se le da la mirada de un imperativo estratégico, hace que la discusión sea relevante, ¿no? ¿A qué estamos expuestos? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿Ponemos plata? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hace poco estuve en un taller bien interesante que organizó una empresa de reconocido prestigio en el medio, en la cual nos convocan a diferentes personas y nos mostraban unos videos como una especie de simulación de un caso, de una empresa que estaba siendo atacada y que había hackers que estaban amenazando a la empresa con disponibilizar los datos de los clientes y de las tarjetas de pago de los clientes, hacerlas de dominio público si no les pagaban $5 millones, por decir.
El otro día me daba risa porque fui a una charla que decía que dentro de estos hackers que nos hacen este tipo de chantajes, hay algunos más éticos que otros. Hay algunos que uno les paga y sí entregan información, y hay otros que no les paga y no entregan información. Es como incongruente hablar de que hay un hacker bueno y otro malo. O sea, los delincuentes. O sea, sin ninguna duda, esa es la palabra. No es que uno sea mejor que el otro. Nadie, aparte que nadie dice que después de que uno pague también te van a dar información. Entonces, por lo tanto, sin embargo, sí me hizo pensar en algo que no lo tenía totalmente interiorizado cuando lo conversaba con otros colegas y decíamos, claro, o sea, todas estas áreas están implícitas en todo esto y en el área de finanzas que requiere de un tema particular, que anteriormente no me había tocado conversarlo, sino recientemente en un grupo de conversación con otras personas de esto. Y me decían, no voy a poner el nombre, pero en la empresa X, en una empresa que yo conozco, efectivamente tuvieron este ataque, y tuvieron esta amenaza, y tuvieron este chantaje, y llegó el momento en el que había que pagarle a estos delincuentes. No voy a decir si eso es bueno o malo, en esta empresa decidieron hacer eso, y a la hora de pagarle a estos delincuentes, bueno, resulta que hay que pagarles en criptomonedas. Eh, ¿Cómo les pagamos? eh, Nadie tenía idea cómo hacerlo en el área de finanzas de esa organización. Entonces, dentro de las preguntas que eventualmente hagamos en el pasillo o no, también preguntemos eso. Sabemos qué cosa es lo que hay que hacer si el día de mañana, por razón y obra y gracia del Espíritu Santo, somos atacados y decidimos que hay que pagar $1.000.000. No importa si eso es bueno o malo, nadie va a discutir acá, es una decisión propia y particular de esa empresa, pero sabemos lo que hay que hacer. Probablemente incluso muchos de nosotros a nivel personal tampoco, ¿no? Entonces, es momento que cuando decimos que todas las áreas son responsables, bueno, en algunas áreas tienen que tener también algún tipo de capacitación particular al respecto, ¿no? Y eso nos lleva a que un tercer bloque de concientización es cómo estamos gobernando esto, dónde están los accountabilities, cuál es la cultura de ciberseguridad que la empresa está difundiendo. No hacemos estos cursos, no que cada una vez al año ponemos estos banners en la web. ¿Cuál es la cultura que estamos promoviendo? ¿Realmente estamos verificando que la inversión que estamos haciendo en esto está alineada con la estrategia de la empresa y con el apetito de riesgos que tenemos? ¿Estamos haciendo ese cruce de información? ¿Nos estamos asegurando que exista un programa serio de ciberseguridad que al directorio le llega algún tipo de información que nosotros necesitamos? Algunas preguntas claves, ¿no? ¿Estamos seguros que nuestro esquema de gobierno es el apropiado? No, es que ese es el que la gerencia de tecnología dijo que hay que hacer. Esa no es la pregunta. ¿Estamos seguros realmente que este es el esquema que nuestra organización necesita? ¿Existe una política de seguridad de información sancionada por el directorio, como debe ser? Creo que existía una que no está actualizada, pero no estoy seguro si el directorio la sancionó. Hay que hacerlo. Se presentan al directorio los incidentes a los cuales hemos estado expuestos y los aprendizajes capturados, sin ir al bit y byte, sin ir al detalle, pero un reporte mínimo que nos diga, en este trimestre estuvimos expuestos a esto, respondimos bien, no pasó nada, y tenemos este aprendizaje. Perfecto. Y en este otro, sí, tuvimos esto, reaccionamos, se acotó, se separó ese usuario, esa máquina, no hubo ninguna infectación. Perfecto. Sabemos de que esto no es la noticia del diario, no es la estadística web, sabemos que en nuestra empresa eso está pasando y sabemos cómo lo estamos atacando o cómo lo estamos atacando, cómo estamos respondiendo a este tema, ¿no? Entonces, tres conceptos claves: conciencia digital, conocer los términos básicos, asegurarnos de hacer las preguntas claves para conocerlos cada vez más en nuestra empresa. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro programa de transformación digital, con nuestra evolución de transformación digital? ¿Y cómo estamos gobernando todo esto? Seguramente muchos de ustedes han escuchado esto en muchas charlas. Seguramente esto lo han leído y han ido a otras charlas donde se habla más o menos de lo mismo.
bueno, el momento de tomar conciencia realmente de estas tres cosas, de muchas otras cosas más, pero tomar conciencia de esto y hacer este tipo de preguntas, repito, cuando estamos en algún directorio o participamos en algún directorio como presentando el tema, preparándonos para lo que nos vayan a preguntar. Algunas otras cosas sueltas, adicionales, que son importantes. Primero que nada, que como directores tenemos que conocer cuáles son las implicancias que tiene hoy en día la ley de delitos informáticos y cuáles son las implicancias que va a tener la ley de protección de datos personales y la ley marco de seguridad, que todavía están en los últimos trámites antes de ser sancionadas, pero que están a puertas de ya terminar su último trámite. Y lo interesante acá sería que sus equipos legales de cada organización puedan explicarle al directorio cuáles son las responsabilidades, incluso individuales, que esto va a acarrear y que está íntimamente relacionado a nuestra política de ciberseguridad y seguridad de información, porque en la medida de que permitamos que algún dato involucrado en la ley de protección de datos personales se filtre porque no tuvimos la debida diligencia, no hicimos lo correcto, eventualmente pueden haber responsabilidades. No soy abogado y me toca tampoco entrar a ese análisis, conozco de qué se trata el tema, pero yo creo que aquí la responsabilidad o lo correcto que hay que hacer es pedirle a cada uno de sus equipos legales que les diga exactamente cómo en su directorio esto va a tener alguna implicancia y qué cosa es lo que hay que hacer para prepararse, para poder responder adecuadamente a lo que estas leyes nos van a exigir. Más que solamente recomendar, hay exigencias que las organizaciones tienen que cumplir. No solamente bastará con decir, yo tengo mi política de seguridad, eso está resguardado, acá está mi plan de recuperación. Hay que demostrar una serie de cosas que ambas leyes nos van a exigir, sobre todo la de protección de datos personales, que si bien es cierto es un clon de la ley europea y que una vez que se indique vamos a tener 24 meses, tal como pasó en Europa, para que esto realmente empiece a ser mandatorio, bueno, nos da un tiempo no menor, pero igual corto, porque 24 meses se pasan así, para poder tener todo en línea y responder, empezando por saber que vamos a tener que tener a un delegado de protección de información. Así como hay un CISO, un oficial de seguridad, alguien de la organización va a tener o vamos a tener que contratar a alguien para que ejecute ese cargo con la responsabilidad de ser el delegado de protección de datos personales en mi organización. Otro tema importantísimo. Ok, soy consciente de esto. Voy a empezar a reforzar este tema en mi directorio, en mi organización. Necesito un plan para que esto comience a conformarse. El talento en ciberseguridad es escaso y cada vez más caro. Por lo tanto, no es una cosa que va a pasar mañana. Si yo quiero armar un equipo con expertos al respecto, si quiero contratar asesores al respecto, están sobrevendidos. Todo el mundo demanda esto, por lo tanto, ojo con esto, no es de que, salgo de la charla, convoco un comité, contratemos a alguien, empezamos mañana. No va a ser así, porque son escasos y caros, incluso a nivel internacional. Hace poco, en una universidad muy conocida, se estaba tratando de contratar a una persona para hacerse cargo de toda una rama académica del tema de ciberseguridad. Va un año y hasta ahora no se puede encontrar a la persona correcta que esté disponible. Analizar la composición del directorio para incluir este expertise o asesorarse adecuadamente, por supuesto. Cómo poder tomar esta conciencia digital y acortar caminos, más que autodidácticamente entender el tema, pedir ayuda al interior de la organización, comprometer recursos para poder conocer cada vez más este tema y analizar si en la composición de mi directorio eventualmente este tema puede o no llegar a ser tan relevante que necesito revisar las capacidades que existen y ya sea incluyendo o asesorándome adecuadamente cómo las voy logrando, ¿no? Creo que es un tema importante que por supuesto aplica a muchos otros conceptos. Ahora estamos hablando del tema de ciberseguridad.
Y el último concepto que me gustaría compartir con ustedes es acerca de esto que a veces leemos también en los diarios y a veces no nos queda tan claro. Hay noticias que dicen los ataques PEC se multiplicaron en miles de miles durante el... ¿Qué significa eso? Este es el Business Email Compromise, el compromiso que nuestros correos electrónicos de negocios son afectados. Son el tipo de ataque contra nosotros, todos los que estamos acá, altos directivos, gerentes, ejecutivos, con el objetivo de secuestrar y controlar nuestras credenciales. Son dirigidos, mucha ingeniería social para conocer datos de la persona y poder capturar información de ese dato. Muchas veces las personas que hacen esto no necesitan hacer mucho trabajo porque nosotros les estamos dando gran parte de información de quiénes somos en los vidrios de nuestros autos. Entonces, de ahí ya tienen probablemente 4 o 5 respuestas que no les costó nada conseguir porque saben cómo es nuestro grupo familiar, saben cómo nos apellidamos y probablemente sea muy fácil inferir otros datos como para con eso tener ya un primer punto de entrada o intentos de penetración de algo, porque muchos de nosotros todavía tenemos claves que dicen PP123, cuando eso sabemos de que hoy en día es como son. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de ataques BEC? Y esto es información real, reciente, y aquí sí, súper confiable de esta fuente de información, que es el Centro de Seguridad y de Respuesta a Incidentes, que se maneja en todas las empresas del Estado. Es una entidad súper seria, es decir, digamos, emite este tipo de información con bastante conocimiento, y por lo tanto me atrevo a poner, digamos, que esta fuente de información es muy confiable. Y lo que nos está diciendo es algo muy serio. Nos está diciendo que el 28% en promedio es el promedio de las personas que abren un correo de estas características. Cuando nos llegan estos correos de que usted tiene que autorizar esta transferencia de $1 millón porque X, porque yo soy fulanito y lo autorizo a esto, o me podría dar usted los datos X para poder completar esta orden de compra y pinche aquí. Bueno, el 28, casi un tercio de las personas que trabajan en la organización, a pesar que todos los que estamos acá seguramente decimos, no, pero yo nunca hago eso. Eso es las penas del infierno si alguien de un empleado de mi empresa hace eso. Un tercio de las personas lo están haciendo. Lo peor de todo eso es que el 36% de las personas que ya lo hicieron una vez, lo volvieron a hacer. Entonces, al final, 15 o 20% de las personas de mi organización caen una vez, caen 2 veces. No es menor el tema. Entonces, nos regresamos al primer punto. Ciencia digital, gobierno de la ciberseguridad, difusión de la cultura de ciberseguridad para que todos, incluyéndonos y todos los empleados, sepan que esto es importante. Que basta que alguien haga clic en uno de sus archivos adjuntos para que eventualmente podamos tener un ataque de ransomware y la continuidad operacional de todo ese día se vea comprometida. El 10% de las víctimas de ataques BEC crece año tras año. Cada vez más hay más personas que caen en esto. Sin embargo, cosa que no nos debería llamar la atención, solo el 2% de estos ataques son reportados. Nadie lo dice. Nadie quiere salir en la foto y nadie quiere levantar la mano diciendo hice algo indebido. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos justo 12 minutos para las 10, o sea que estamos más o menos dentro del tiempo como para poder terminar esta parte de los conceptos, absolverse algunas dudas y si nos da el tiempo, pues ponemos un poco los resultados de las encuestas. Eso. Así que abro la discusión en 10 minutos por si alguien tiene alguna duda. Más que duda, algún aporte sería lo interesante. Vamos a dar ahí la posibilidad si pueden levantar la mano. Creo que había... En el chat habían unas preguntas. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué cosa dice el chat? A ver. Vamos a ver las preguntas. Sí, Marina Buenos pregunta. días, felicitaciones. ¿La leo?
Si ¿quieres que te lo ¿Ya? lea, Juan Carlos? La primera dice, bueno, suele existir una tensión entre el board, o sea, el directorio, y la administración respecto del gasto en ciberseguridad, y este crece cada año. Infinitamente dicen algunos. Entonces, ¿qué porcentaje del gasto de TI debiese solicitarse? ¿Hay algo que pudiésemos indicar, no sé, o que podamos ver que hoy día, no sé, el promedio de gasto que se está ejecutando en compañía equivale a un X%? ¿Hay algo No. que tú hoy día nos pudieses indicar como para tener esa data cuando No, uno está en depende el de cada directorio? organización porque va a depender de los riesgos a los cuales estamos expuestos. ¿Cómo puedo yo saber si tengo un riesgo de 10 millones de dólares? ¿Cómo lo puedo trabajar a nivel de impacto y probabilidad? Eso depende mucho de cada organización. O sea, decirles hoy en día que normalmente una organización gasta el 4 o 5% de su presupuesto en tecnología, que es bastante razonable, y de ese 4 o 5% que gaste el 30% de ciberseguridad, no sería responsable de mi parte, Ujú. digamos, ¿no? Yo creo que eso depende mucho de cada organización. Lo que sí, y esto me hace acotar, lo que sí no debe pasar, y esto es importante, de conversar el otro día con otro colega, o sea, vamos a defender nuestro presupuesto de tecnología, donde tenemos una serie de líneas, y una de esas líneas dice que tenemos que crecer en las licencias de antivirus. No puede pasar que nos estén cuestionando por qué tenemos que crecer en la licencia antivirus. Es como pagar la luz. O sea, es como pagar el agua, digamos. Esa pregunta no debe estar. Si lo estamos presentando es porque tiene que ser así, porque tenemos más empleados, pero hay preguntas que ya no son parte, digamos, de defender el presupuesto de TI. Pero respondiendo a la primera, la verdad que no les diría yo un porcentaje de cuánto, porque estaríamos casándonos con algo que depende de cada empresa. Y hay otra pregunta que tiene que ver, inmediatamente después le doy la mano a Eduardo, que la tiene levantada, pero hay otra pregunta que tiene que ver, y la hace Marina, que habla de que los directorios y el tema de protección de datos personales y GDPR, ¿qué tipo de relación recomendarías respecto como del gobierno de datos y el gobierno de ciberseguridad? A ver si nos puedes decir quizá algunas diferencias y qué relación hay entre ellos. Sí, están íntimamente relacionados, porque el gobierno de los datos tiene que ver con seguridad de información. La seguridad de información tiene que ver con cómo protejo yo los datos digitales o los datos físicos. Por lo tanto, los dos son parte del concepto de seguridad de información. Y específicamente la ciberseguridad lo que va a hacer es cómo hago yo para proteger los datos digitales. Entonces, tengo un comité de seguridad de información que debería ver las dos cosas, y específicamente cuando tocamos de ciberseguridad, se hablan de los aspectos un poco más tecnológicos, y cuando se habla de seguridad física, se hablan de las políticas de resguardo de información física, que va desde un papel hasta cómo accedo yo a un lugar físicamente. Entonces está íntimamente relacionado y son parte, yo diría que hoy en día son parte de lo mismo. Martín pregunta que en la actualidad como que una de las amenazas que persiste como un poco invisible, o quizás yo diría que falta mucho para poder entender esto, pero está bastante invisible, es que es el proceso como de automatización maliciosa, hoy incluso tomando en consideración las amenazas que son subyacentes a las plataformas LLM como ChatGPT. ¿Tienes experiencia o has escuchado en directorios que hayan incluido este tema en sus reuniones, como quizás de algunas políticas de ciberseguridad, alguna actualización, algo que debiésemos tener presente? Con el tema de la inteligencia artificial, ¿eso es lo que De estoy la tratando inteligencia de artificial entender? y las automatizaciones maliciosas. Sí, yo diría que, a ver, hoy en día, este tema da para otra charla que podemos hacer sobre conceptos de inteligencia artificial. Sin ninguna duda, este tema es parte de cada vez que alguien nos está tratando de atacar, sin ninguna duda está utilizando algún motor de inteligencia artificial, porque digamos, no es que tengamos a 5 millones de personas generando mails maliciosos. Alguien generó uno y el resto son replicados por algún robot que los está tomando y los está interpretando. Entonces, de todas maneras, esto está pasando, digamos, ¿no? Entonces, si no somos conscientes de eso, estamos minimizando el problema. Y si pensamos al revés, que desde el punto de vista que implementar nosotros la inteligencia artificial, ya por eso vamos a ser capaces de responder todas las posibilidades de ataque, no hay nada más lejano que la realidad que es. Entonces, este tema es un tipo de amenaza más importante, pero no por eso la única. O sea, pensar que solo por el tema de, si estoy entendiendo bien la pregunta, de inteligencia artificial,
¿nos deberíamos preocupar de ese tipo de ataques solamente? No, porque todos van a venir derivados de algo de inteligencia artificial, sin ninguna duda, como dije hace un instante. No sé si esa era la pregunta, ¿no? Estoy tratando de entender el contexto. Ok, Eduardo Paulsen tiene la mano levantada. Eduardo, si puedes activar tu micrófono, por favor. Eduardo, ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Estoy en el aeropuerto, así que... okay. Oye, mira, yo soy director de dos empresas. Además, soy fundador de una empresa de ciberseguridad. Y como aporte, cada vez que un directorio ve que la complejidad de la administración de la ciberseguridad está como expandiéndose dentro de la organización y no necesariamente coherente con los ingresos que tiene la organización, mi recomendación es pensar de que ahí hay un problema ¿ya? La ¿De qué, perdón? complejidad, mira, la complejidad es uno de los problemas más importantes que tiene la ciberseguridad dentro de una empresa. Es tal la cantidad de puntos de falla que se administran que el directorio tiene que estar absolutamente consciente que esos puntos de falla efectivamente sean coherentes con el tamaño y los objetivos y el estilo de la empresa. Porque si no tenemos un fruto imposible de administrar, ¿ya? Tenemos como directores la capacidad o el deber de hacer ver a la administración que tiende a tercerizar estos problemas en ciertas técnicas, que tiene que tomar eh, cartas en el asunto, bajarle la responsabilidad y hacer lo que es higiénico muy bien. Esa es como la experiencia que hemos tenido y quería transmitirlo. Gracias. Muchas Juan gracias, Carlos, tú Eduardo. decías que el presupuesto depende mucho del tipo de sector del cual estemos hablando. ¿Estás viendo que se están generando en algunos sectores mayor cantidad como de comités específicos asociados al tema de ciberseguridad? ¿Cómo finalmente hoy día? Porque es súper complejo cambiar la composición ya del directorio, porque están súper desafiados, la agenda es enorme. ¿Hay comité? ¿Cómo se está articulando de alguna otra manera el tema de ciberseguridad? ¿Vía comité? ¿Qué es lo que tú ves? Sí. Esa es la primera pregunta. Y lo otro es que todos hablan como, oye, hay que tener una estrategia de ciberseguridad. Y después caemos en decir, oye, hay que aprobar el que se compre un paquete de antivirus. Pero la estrategia de seguridad no es eso. Entonces, si en súper simple, ¿cuáles son los elementos claves que tiene que incorporar una estrategia de ciberseguridad? Más allá de que hay ciertos controles que hay que tener, porque yo creo que este es un tema que para muchos es súper lejano, no es algo con lo cual lo mastiquemos y lo entendamos. Entonces, ¿qué contiene una estrategia de ciberseguridad? ¿Y cómo se está articulando el manejar esto cuando el directorio está conformado y a lo mejor no están todas las competencias ahí y no tiene a lo mejor por qué estarlo, sino que quizás uno se puede complementar a través de ciertos comités? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Perfecto. A ver, en el tema de gobierno, diría que lo que suele suceder es que existe un comité de riesgos. Esto es como lo mínimo que normalmente existe a nivel de directorios, y hay un comité de riesgos que normalmente mezcla riesgos y auditoría, ¿no? Comité de auditoría y riesgos. Y lo que está pasando es que en este comité efectivamente se está poniendo en la agenda el tema de que sea una parte importante de la discusión de ese comité el tema de ciberseguridad y seguridad de información, sin necesariamente cambiar de nombre, digamos. Son pocas las empresas donde sí están diciendo, además de este comité de riesgos y de auditoría, creemos otro particular de ciberseguridad y seguridad de información con participación de directores, sí con participación de gerencia general y de gerente. Eso es más o menos lo que está sucediendo. Yo creo que el primer camino es como un camino válido inicial, como para que efectivamente esté en la agenda con participación de directores, comité de riesgos, auditoría
y ciberseguridad, si queremos ponerle un poco el apellido para que realmente quede oficialmente, no como un tema, sino que es parte de esa agenda, digamos. Respecto a lo otro que me mencionabas, es qué empresas o qué tipos de empresas están como tomando un poquito más de conciencia en esto. Lo que yo mencionaba hace un instante de las empresas que tienen tecnologías de operación y archivos críticos se están dando cuenta que este tema es importante y lo están tocando con estudios, análisis, recursos de una forma relevante, porque como decía hace un instante, una amenaza en el mundo de tecnología de información, nadie la quiere tener, pero una amenaza cuando estamos hablando de sistemas que involucran a personas, por supuesto que es lamentable. Entonces ahí es donde también se está abriendo un foco súper relevante y también una oportunidad, por supuesto, para empezar a conocer y apoyar. Y lo último que preguntabas es acerca de la estrategia, y déjame tratar de regresar aquí a una lámina que yo creo que eso nos va a aclarar el tema, que era esta. O sea, tenemos que tener en esta estrategia de ciberseguridad respuesta a estas cosas. ¿Cómo estamos atacando la detección de los temas? ¿Cómo estamos respondiendo a esto? ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Y cuáles son los riesgos a los cuales estamos involucrados? Hasta aquí no estoy hablando nada de tecnología. No estoy diciendo voy a comprar este software. No, estoy diciendo estratégicamente, el nivel de la conversación es distinto. ¿Cómo voy a detectar cuáles son las vulnerabilidades que tengo? Como decía hace un instante el aporte de la anterior. ¿Cómo voy a dar respuesta a esto? ¿Cómo me voy a proteger? ¿Y cuáles son los riesgos involucrados dentro de mi política o definición de apetito de riesgo y tolerancia a riesgo? O sea, esto es lo mínimo que tendríamos que tener que contestar al momento de establecer cuál es la estrategia que yo voy a empezar a escribir, definir y después operativizar, digamos. Perfecto. Tenemos una última pregunta de Paulo. Paulo, tienes la mano Vamos a la levantada. hora. Ya. Hola Juan Carlos, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Cortito porque sé que hemos pasado de tiempo. Tú mencionaste el tema de la cultura y definitivamente, como todos sabemos, gran parte de los expuestos o puertas de entrada, digamos que tenemos ataques maliciosos o a riesgos, es a través de las personas. Nosotros en el caso del holding donde yo trabajo hemos hecho cosas como, por ejemplo, hacer capacitaciones, incluso establecer compromisos contractuales para las personas en términos de la protección de la información y el cuidado de la información crítica. Pero ¿de qué manera te parece a ti, si es que tienes algún ejemplo concreto, alguna propuesta, se puede realmente inducir, digamos, o introducir una cultura de ciberseguridad que sea potente y que esté, digamos, en conocimiento y en prioridad, digamos, de las personas para que esto sea un tema continuo y que no aparezca solamente cuando existen estas instancias de capacitación, digamos, de información, o cuando desde ya tenemos algún ataque o algún expuesto? Sí. Lamentablemente, muchas de estas cosas les tomamos conciencia cuando ya nos pasó. Y una manera interesante de atacar esto es lo que hacen algunas empresas, que es que antes de lanzar cualquier campaña de esto, es sensibilizar un poco qué cosa es cuál es la conciencia que tienen nuestros empleados. Entonces, lanzar un correo ficticio que diga, si usted ingresa a esto, se va a ganar la lotería, que es lo que decíamos hace un instante que una nunca debe de hacer, pero ficticio, desde el punto de vista de que no va a pasar nada porque nos hemos asesorado con alguien que lo ha creado, es como un primer punto de entrada, ¿no? Tú lanzas eso y te vas a dar cuenta que mucha gente lo va a responder, y después de eso hacer la reunión para decir, a ver, hicimos esto, mucha gente respondió, ojo, si esto hubiera sido un caso real, estos son los problemas que nos hubieran pasado. Esto es lo que eventualmente hubiera sucedido. Y le decimos que a partir de ahora va a haber no solamente una campaña de concientización, sino que también esto va a ser incluso hasta un anexo de contrato, que si usted hace esto 2 veces es una causal grave de despido. O sea, me estoy viendo ya la penalidad. O sea, no necesariamente llegan a eso, hay empresas que llegan a eso. Pero de esa manera la gente realmente toma conciencia del tema, porque si no es como que, es un curso más,
es otra cosa más que tengo que cumplir. Entonces, cuando no saben que realmente esto pasó, yo fui uno de los que les dije, ya sé que eso no tengo que hacer. De esa forma como que vas generando una conciencia práctica real. Es una manera de hacerlo. Está mi correo electrónico ahí en la presentación, que después seguramente va a haber algún mecanismo de compartir. Si alguna persona desea conversar más de este tema, encantado. Conversar al respecto no cuesta nada, a través de una llamada o lo que sea, y por LinkedIn, por último, me pueden contactar y seguimos conversando. Aquí tengo el resultado de algunas personas que contestaron. Es como variopinto el tema que dice, existe en su organización un comité de ciberseguridad y lamentablemente vemos que las respuestas son planas, digamos, ¿no? Ojalá podríamos decir, sí, existe, se toca este tema. Vemos que es muy, muy diverso y eso es un punto de atención, porque significa que no estamos ni en el primero ni en el segundo cuadrante de respuestas, sino está muy disperso. Y quizás aquí esto nos llama también a reflexionar, porque existe un CISO, hay algunos pocos, felizmente, que dicen no estoy al tanto de que exista, otros un poquito más, no tengo idea qué significa. Y felizmente hay un buen número que dice que sí, pero hay otro buen número que dice que le consta que no existe una persona responsable del tema de seguridad de información en su organización. Entonces nos toca un camino importante de trabajo. Súper. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte, estar contigo. Gracias a todos quienes se conectaron y encantados de que puedan participar de las siguientes charlas y sesiones que tenemos. Contarles que estamos con un curso abierto de deberes fiduciarios, dado todos estos cambios normativos también súper relevantes. Así que nada, para que puedan ver nuestra página del Instituto de Directores.cl, y vamos ahí también dejar la información de esta charla para que también la puedan escuchar en off. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Gracias, Juan Carlos. Gracias, Paula. chao. Buen día. Chao. Buen día.